por su ciudadanía en términos de brindarle lo que necesite en términos de vivienda, salud, educación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pero esto surgió con más fuerza, no es que se originó con el New Deal, no, ya existían estas cosas, ¿verdad? Pero adquirió una fuerza enorme a raíz de la implementación del New Deal. El nuevo trato fue, digamos, la respuesta al desempleo masivo. No recuerdo cuál era la cifra, pero andaba arriba de un 20% de desempleo allá en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión. Entonces se llevaron a cabo una serie de acciones y se establecieron una serie de agencias gubernamentales, varias, como 5 o 6, que se encargaron de manejar el problema del desempleo con bastante éxito. Al menos en lo que se refiere al desempleo, propiamente dicho. Porque nunca en su historia los Estados Unidos han llegado a tener una tasa de desempleo menor que la que surgió como resultado del New Deal. Una vez que desapareció el New Deal, el desempleo volvió a subir, ¿verdad? Pero bien, esos son los antecedentes. Desafortunadamente no podemos entretenernos mucho en estas cosas, ¿verdad? Pero luego está Lerner y las finanzas funcionales. Ava Lerner, ¿verdad? Mire, aquí hay unas verdades que son chocantes, algunas de ellas. Ahí chocan con las preconcepciones que tenemos. Y Lerner explicó, mira, esto va a chocar de varias maneras. Cuando hay desempleo, son el empleo y el dinero, no los recursos y los bienes, los escasos. ¿Dinero para qué? Para gastar. Para realizar una demanda de bienes y servicios. Si hay demanda de bienes y servicios, habrá producción de bienes y servicios. Y si hay producción de bienes y servicios, hay empleo. Así de sencillo, en el esquema keynesiano. Las finanzas funcionales no son una política. Mucha gente cree, no, es que con las finanzas funcionales a los formuladores de política no les va a importar el tamaño del déficit fiscal. Eso no es cierto. Sí interesa el tamaño del déficit fiscal, sí interesa la inflación. Solamente hay que tener presente que el déficit fiscal fácilmente puede ser un 10% y no tiene que ser preocupante. Todo depende de cómo se estén comportando el resto de las variables de la economía. La inflación puede ser 10%, 15%. ¿Va a ser un problema eso? Depende. Depende de cómo estén las otras variables de la economía. Un 15% puede ser fatal para un cierto sistema económico, pero puede no serlo para otro sistema económico. Todo depende de cómo se configuran las relaciones que componen el sistema. Entonces, las finanzas funcionales no son una política, son un marco de análisis en el que puede probarse toda suerte de políticas, para analizar una cantidad de propuestas, digamos. Para lograr el pleno empleo, el gasto del gobierno puede tener que incluir la creación directa de trabajo. Eso es el empleador de última instancia. Cuando hay desempleo, el gobierno tiene que ofrecer empleo. A un salario que no esté muy alejado del salario mínimo, porque si supera el salario mínimo, entonces estamos alterando el funcionamiento del mercado laboral. Y eso también tiene sus propios problemas, de los que no vamos a hablar aquí demasiado, ¿verdad? Pero eso explica un poco por qué el salario que se ofrece en un EUI tiene que andar ahí cerca del salario mínimo, aunque la propuesta que hemos desarrollado en este caso, en este trabajo, anda arriba, por los 500 y los 600 dólares. Ya no recuerdo un poco los números, pero está arriba del salario mínimo actual, ¿verdad? Bien, entonces para lograr el empleo, el gasto del gobierno puede tener que incluir la creación directa de trabajo. Vimos lo que decía un poco Keynes y lo que decía Lerner. ¿Qué es lo que dice este señor Minsky? Hyman Minsky, un economista del siglo pasado también. Este señor dio un impulso tremendo a lo que es el empleador de última instancia. Él habló de los programas de entrenamiento en nuevas habilidades e hizo ver, bueno, ¿cuáles son estos programas de entrenamiento en nuevas habilidades? Muchas veces la respuesta de los gobiernos ante un problema de desempleo masivo es llamar a los desempleados para entrenarlos, para capacitarlos y que la idea es que puedan optar a puestos de trabajo que exigen nuevas competencias y habilidades. ¿Funciona eso? No. No funciona. Funciona, pero de manera muy, muy limitada, según Minsky y según la experiencia también. Ya vamos a ver por qué. El periodo gestacional de la inversión en capital humano es de 18 a 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, según Minsky, estaba equivocado. Según Minsky,
el periodo gestacional, es decir, el periodo en el que una persona, desde pequeño, digamos, desde niño, empieza a ser educado, ¿verdad? Hasta que sale de la universidad y se especializa, va con su título a buscar trabajo, lo encuentra, ¿verdad? Entonces, para que se recupere la inversión que se llevó a cabo en la educación de esa persona, ¿verdad? Puede pasar un periodo de 18 a 30 años. Pero esto no es así, ¿verdad? Muchas veces se requiere más, mucho más que eso. Ha habido algunos pensadores, como el señor Eric Hanushek. Hablamos de él porque este investigador es alguien que ha influido muchísimo en las, digamos, perspectivas que el capital humano ofrece para el crecimiento económico. Y ese es un pensamiento que ha impregnado muchos estudios sobre el crecimiento, ¿verdad? De hecho, en los medios en ocasiones encontramos artículos en los que se enfatiza la importancia de educar a la gente para que un país crezca. Es cierto que es importante educar a la gente para que un país crezca, pero eso no significa que el capital humano vaya a ser un motor de crecimiento. No lo es. No lo es para este país en este momento. En general no lo ha sido para muchos países. En ocasiones muy temporales, de muy corto plazo, probablemente una deficiencia en el capital humano sea determinante para el incremento en el Producto Interno Bruto, pero no es la norma, esas son las excepciones. Ejemplo, en la actualidad mucha gente sale de la universidad con sus títulos y va al mercado laboral y una porción reducida de ellos son los que pueden colocarse. Los demás o se hacen delincuentes o se hacen microempresarios o se van al extranjero. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Un gran número de nuevos profesionales simplemente no puede colocarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un problema en la secuencia, en la causalidad, quiero decir. No es cierto que el capital humano produzca crecimiento, es a la visconversa, como decía mi profesor de tercer curso, ¿verdad? Es el crecimiento lo que da lugar al desarrollo y acumulación de capital humano. En la medida en que una economía está creciendo, esta economía ofrece incentivos para que las personas inviertan en prepararse. Esta es una idea que desarrolló esta señora Nancy Birdsall. No es de ella necesariamente, es decir, no es de ella únicamente, un grupo de personas, en donde ella explica cómo es que pueden invertir en capital humano aún las familias de más escasos recursos, ¿verdad? Muchas veces se nos habla de los países de los tigres asiáticos, ¿no es cierto? Que ellos invirtieron en capital humano y mire cómo crecieron. Sí, es cierto que invirtieron mucho en capital humano y que crecieron increíblemente, pero eso no significa que la causalidad haya ido desde el capital humano hacia el crecimiento económico. Es más bien al revés. El capital humano creció porque el crecimiento que estaban experimentando esas economías estaba demandando un capital humano cada vez más calificado. La demanda estaba demandando un capital humano cada vez más calificado. Pero si un país no está creciendo, esa demanda no está aumentando. Es lo que pasa en El Salvador. Ahí para decirlo de una forma muy esquemática, ¿verdad? Entonces, Hanushek es una persona que ha impulsado mucho la idea de que lo que necesita un país para crecer es invertir en su capital. Y ofrece algunas soluciones para lograrlo, ¿verdad? Él dice que lo que hay que llevar a cabo es una reforma educativa que puede durar 30 años. Compárelo con los 18 a 30 años de los que hablaba Minsky, ¿verdad? Hanushek explica también que esa reforma educativa tiene que llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles. Si eso se logra, eso significa que el capital humano va a impulsar el crecimiento hasta después de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree usted? Unos 75 años. Lo dice el investigador. ¿Usted cree que este país puede esperar 75 años después de una reforma educativa que puede durar unos 20 años? Llegamos a los 100 años, un siglo, para esperar que el capital humano empiece a producir el crecimiento que todos queremos. No es posible. Este país ya, es decir, ya pasamos el límite desde hace rato, ¿no es cierto? Y entonces
Estas formas de ver el problema del crecimiento y la educación hay que verlas con mucho cuidado. No es que yo esté diciendo que no hay que invertir en capital humano. Claro que hay que invertir en capital humano. Este es un tema al que vamos a regresar más adelante, que espero que tengamos tiempo. Claro que hay que invertir en capital humano. El problema es el siguiente. El problema es que a menos que haya demanda para el capital humano que se está generando año tras año, ese capital humano va a poder recuperar la inversión que se llevó a cabo en él. Si no, no. Y en este país, la rentabilidad de la inversión en educación por parte de los privados está en picada. Yo tengo datos. No se muestran en este estudio. El libro del que les estoy hablando es este. Creo que por ahí en alguna de las mesas van a poder verlo. El Salvador, Empleo y Crecimiento. Pero en otro libro, yo tengo los cálculos de la tasa interna de retorno para la inversión en educación del país. Y esta tasa interna de retorno ha bajado del 10% allá por el año 2001-2002, creo, si no recuerdo mal, hasta un 6-7% allá en el año 2015, ¿verdad? Esas cifras no son definitivas, todo depende de cómo uno especifique la regresión, cómo va a especificar su modelo para explicar el comportamiento de los salarios en el país en una serie de tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos esos resultados, ¿verdad? Más que el nivel que tenga la TIR, la tasa interna de retorno, lo que interesa es su tendencia. Y la tendencia es claramente descendente. En algún año por ahí como que subió después del año anterior, ¿verdad? Pero después siguió su tendencia inexorable. Entonces, la inversión en capital humano en este país no es rentable. O mejor dicho, su rentabilidad está cada vez para abajo. Y recuerde el problema de los titulados universitarios, ¿verdad? Entonces, cuando este señor nos explica que los resultados de la reforma educacional se van a ver después de un siglo en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, esa prescripción de política carece de toda practicidad, carece de cualquier pragmatismo, no sirve. ¿Qué le parece a usted un candidato a presidente, quizás, verdad? Hablando de que va a invertir en capital humano, pero nos dice que los resultados se van a ver hasta dentro de un siglo, ¿verdad? No, aquí necesitamos actuar de otra manera. Ya vio esto, ¿va? Los 100 cachorros y 94 huesos. ¿Qué es eso? Es un cuento. El cuento es el siguiente. Lo utilizan mucho los que formulan esta propuesta de empleador de última instancia para ilustrar el problema del empleo, para ilustrar también la futilidad de los programas de entrenamiento, ¿verdad? Futilidad desde la perspectiva de crecimiento. Mira, alguien puede verse beneficiado por un entrenamiento o capacitación que haya recibido, pudo optar a un puesto nuevo y mejor remunerado, sí, pero no es el caso general. Sigue siendo la excepción. ¿Qué pasa con los perritos y los huesos? El cuento es más o menos así. Dicen que en una isla había 100 familias, cada una de las cuales tenía un perrito. Y cada día pasaba un helicóptero, ¿verdad? Tirando huesos en la isla. Tiraba 94 huesos. Solo 94. Entonces la familia, ¿verdad? Vaya a comerle, decían al perrito, vaya. Salían todos los 100 animalitos, ¿verdad? A buscar su hueso. Como máximo, 94 de ellos lograban conseguir un hueso. Y había 6 que no podían conseguir su hueso. Entonces, ¿en qué acciones se pensó para remediar ese problema? ¿Y en qué acciones no se pensó para remediar el problema? Bueno, veamos las que se pensó para remediar el problema. Vinieron los dueños y dijeron a mi perro, es decir, los dueños de los perritos que no lograron el hueso, ¿verdad? Tengo que entrenarlo. Tengo que enseñarle técnicas de excavación. Tengo que enseñarle, no, es que este es un perro deprimido, fíjate
fíjate que este es un chuchito que tiene problemas de quizás de depresión, no sé qué. Entonces le consiguieron psicólogos veterinarios, yo no sé cómo haría la palabra, pero hay gente que pudiera sentarse con un perrito y ayudarle, ¿verdad? Que cambie su carácter, una serie de cosas, ¿va? Y luego entrenarlos en técnicas de excavación y una serie de cosas parecidas, ¿va? Vaya, ahora sí, ya están listos. Es decir, entrenaron a los chuchitos, ¿va? Y otra vez, ¿verdad? Salen los 100 perritos, ¿verdad? Al campo, ¿verdad? De la isla, ¿verdad? A buscar su hueso. Y siempre había 6 que no podían conseguir su hueso, ¿verdad? Mira, algo parecido sucede con los programas de entrenamiento, ¿verdad? Ante el problema del desempleo, ¿verdad? Vienen las empresas, vienen los gobiernos, va, y empiezan a tratar de capacitar a la gente. No es que a este ya lo dejó el tren, hombre, porque mire, sus habilidades ya son obsoletas, ¿va? Entonces no hay que enseñarle nuevas competencias, ¿verdad? Para que... ¿Cómo se resuelve el problema de los 6 perritos que no consiguen huesos? Obvio, ¿verdad? En vez de tirar 94 huesos, tire 100, ¿verdad? ¿Cuál era la solución? Aumentar el número de huesos. Lo mismo sucede en la economía. Usted con programas de entrenamiento y psicólogos que ponga a la disposición de la gente desempleada, ¿les va a ayudar? Sí, se les va a ayudar, pero el problema no se va a resolver. El problema del desempleo va a seguir, ¿verdad? Lo que se puede conseguir es que algunos de los que fueron objeto de entrenamiento, ¿verdad?, desplacen a otros que están empleados, ¿verdad? Porque se capacitaron más que ellos quizás. Pero el problema del desempleo sigue. ¿Qué significa esto? La lección de fondo es que la cuestión no es llevar a cabo medidas por el lado de la oferta, en el sentido de preparar al factor trabajo, al trabajador en este caso, para que pueda buscar mejores oportunidades de empleo. Eso está bien, pero no es la solución al problema. La solución al problema es crear nuevos puestos de trabajo. Y eso solamente se logra cuando, según Keynes, se aumenta la demanda efectiva en una economía. Muchas veces esa opción solamente está disponible cuando el gobierno está dispuesto a gastar más. Estas son enseñanzas básicas, fíjense. Yo recuerdo que cuando estudiaba economía me enseñaban a Keynes. Y esto era lo que me contaban. ¿Así? Bueno, ¿hace cuánto estudié economía yo? En el año 60, fíjense. Pero así es, eso era lo que nos enseñaban, ¿verdad? Pero después vinieron las ideas del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Con su énfasis en la estabilidad de precios, su énfasis en el equilibrio de balanza de pagos, en el déficit fiscal, ¿verdad? Y todas estas cosas del pleno empleo se esfumaron. Pero en el tiempo del New Deal, en el tiempo de Roosevelt allá, no tiene idea cómo ayudó esto a la gente y también al país. No fue un gasto deficitario así fuerte que no se pudo encarar, no, muy menos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos llevaron a cabo este asunto y la economía creció. No es simplemente de que ir abriendo hoyos y tapándolos, no, ya vamos a hablar de eso en un momento, ¿verdad? No se nos vayan a adelantar en esa dirección. Entonces, esto ilustra la importancia de dar prominencia a lo que se debe dar prominencia, ¿verdad? En este caso, crear puestos de trabajo. Los programas de entrenamiento son útiles y si usted le ofrece alguno, agárrelo, ¿verdad? Pero no es una solución al problema. La inversión en capital humano es excelente, eso está bien. El problema es que en la actualidad, en este país, la rentabilidad viene para abajo. Y no sería raro que al final de su carrera usted se encuentre sin trabajo, porque no hay empleo para lo que usted escogió estudiar, ¿verdad? Esas son las realidades, ¿verdad? Entonces, estamos encarando estas cosas de una manera, digamos, más práctica. No porque este servidor lo esté diciendo, esto es lo que ha funcionado en muchos países. ¿Y qué pasa con la gran cruz dorada de los pobres? Minsky señaló al patrón de oro como la gran cruz dorada de los pobres. ¿Por qué el patrón? Bueno, ¿qué es el patrón oro? Se refiere a un régimen cambiario, parecido al que tenemos en la actualidad en nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de esto a menudo, probablemente en lo que sigue. El patrón oro se refiere a aquella situación en que el valor del dólar, digamos, estaba fijo y estaba sujeto a un valor en términos de oro, ¿verdad? Era un tipo de cambio fijo, estrictamente fijo, lo más fijo que uno se puede imaginar, ¿verdad? ¿Y por qué Minsky le llamó cruz dorada de los pobres al patrón oro? Por una razón bien sencilla. Bueno, bien sencilla en la actualidad, ¿verdad?
pero no lo era para nada, quizás hace unos 30 años, ¿verdad? Pero en la actualidad se reconoce. Usted lee la literatura sobre crecimiento inclusivo, usted lee la literatura sobre política cambiaria en el contexto del crecimiento inclusivo y se va a dar cuenta que un tipo de cambio fijo como el que tenemos en el país, ¿verdad?, es antipobre. Así, en pocas palabras, antipobre. No es pro pobre, es antipobre. Es una cruz dorada, como le llamó Minsky en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces un sistema económico tiene una dinámica interna que, es decir, cuando estamos comparando varios sistemas económicos nos damos cuenta que cada uno tiene una clase de dinámica interna, digamos, ¿verdad? Los sistemas, al estar endogenizando sus variables, ¿verdad?, algunas veces la dinámica como que facilita el crecimiento en este sistema más que en otros sistemas económicos. La dinámica interna, ¿qué es lo que queremos decir? Muchas veces la demanda interna puede ser el motor de crecimiento, ¿verdad? Aumenta la demanda interna y ahí va creciendo el país, ¿verdad? Ahí va creciendo. Pero en otras ocasiones eso no sucede. En nuestro país no es así, definitivamente. La dinámica interna de esta economía no es una que uno puede esperar que el crecimiento se va a dar por un aumento así sencillo en la demanda interna, a menos que haya factores exógenos al sistema. Esto significa que podemos exogenizar lo que es el gasto público. Gasto público puede verse en términos endógenos como parte del sistema, pero cuando lo tratamos directamente, ¿verdad?, lo estamos exogenizando, por decir así, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que se inyectan recursos a la economía, esto dinamiza la demanda interna, por supuesto, y entonces empieza a generarse el crecimiento. Entonces, muchas veces, el otro elemento exógeno que puede dinamizar un sistema económico son las exportaciones. Usted tiene el sistema, y este sistema está produciendo principalmente para el mercado interno. Pero una vez que usted satura el mercado interno, ya no hay posibilidades de crecimiento. Se acabó. Se acabaron los nichos que existían, ¿verdad? Y aquí ya no hay más chance de crecer. Entonces ya no crezcamos hacia adentro, crezcamos hacia afuera. Sí, está bien, pero mis exportaciones no son competitivas. No puedo crecer. ¿Por qué decir que no son competitivas? Mira el tipo de cambio que tengo, pues. ¿Verdad? Con ese tipo de cambio yo no puedo competir. Que devalúen, que lo deprecian, que abaraten el tipo de cambio. Y entonces yo voy a poder competir. Pero el patrón oro no permitía eso. No había chances de devaluación, ¿verdad? Y entonces, en aquel tiempo, Minsky reconoció que el régimen cambiario que tenían los Estados Unidos y una serie de países en el mundo era antipobre. Porque en la medida en que inhibía el crecimiento de las exportaciones, en esa medida inhibía el papel que las exportaciones pueden desempeñar como un punta de lanza, un sector punta de lanza, que en la medida en que empieza a crecer, empieza a sustraer recursos del resto de la economía, especialmente de los sectores no transables. Empieza a sustraer recursos y estos recursos, básicamente trabajo, ¿verdad?, empiezan a recibir mejores condiciones de empleo, en particular mayores salarios. Y entonces se lleva a cabo el proceso que constituye el crecimiento genuino, es decir, trabajadores no calificados que trabajan en sectores poco productivos que pasan a formar parte de las plantas laborales de sectores muy productivos y sectores que están creciendo. Muchas veces los sectores de exportación, no siempre, pero muchas veces los sectores de exportación. Ese fue el fenómeno en el Asia Oriental, el caso de los tigres, ¿verdad? No voy a decir de Alemania y de Japón, porque esos países ya eran desarrollados. Su desarrollo obedece a otras cosas, ¿verdad? Pero también son países exportadores, ¿verdad? Entonces, las exportaciones tienen esa virtud, ¿verdad? Rompen la barrera que constituye el mercado interno y al exportar empiezan a jalar recursos de todos lados. Y entonces los sectores no transables, para sustituir la mano de obra que se fue para el sector transable, ¿verdad?, tienen que aumentar sus salarios. Y ahí empieza ese proceso precioso, ¿verdad?, por el cual los salarios van para arriba. Fue lo que pasó en los tigres asiáticos. De hecho, alguien ha dicho que la esencia del desarrollo es el grado al que se puede llevar al que se puede llevar a cabo el siguiente proceso. ¿Cuál? Que trabajadores no calificados dejen los sectores en los que están en la actualidad y pasen a sectores mucho más dinámicos, especialmente transables.
y que entren allí como trabajadores calificados. Eso significa que su productividad va a aumentar y por tanto también su salario, ¿verdad? Eso elimina la pobreza. Automáticamente, eso sí es automático. Si hay empleo, la pobreza empieza a reducirse y eso es automático. Lo que no es automático es pensar que porque un país va a crecer, la pobreza va a desaparecer. Eso no es cierto. Y las cifras de América Latina lo confirman, ¿verdad? Vaya, entonces ahí tenemos la gran cruz dorada. ¿Se dan cuenta por qué decimos un tipo de cambio fijo inhibe un desarrollo exportador? No puede haber. Entonces, la camisa de fuerza que hace el mercado interno, que no puede crecer, no puede salirse de ahí. Tenemos una barrera ahí, ¿verdad? Entonces, ni hay política monetaria, ni hay política de sector externo, etcétera, ¿verdad? Y las exportaciones no pueden crecer como deberían de crecer para que el país deje de ser pobre. Y como lo están haciendo muchos países que nos rodean, ¿verdad? Países que incluso en un tiempo estaban por debajo de nosotros, por decir así, ¿verdad? Pero mire, se están poniendo a la par y algunos quizás pronto nos van a dejar, ¿verdad? Entonces, pero no es cuestión de envidiar a lo que están haciendo otros países, simplemente veamos lo que están haciendo bien y aquí eso no se está haciendo, eso es un problema. Bien, ahora vamos a tratar de correr un poco, ¿verdad? El último pensador que tenemos es Randall Wright, la TMM, Teoría Monetaria Moderna. Aquí hay otras cosas también que chocan. El pleno empleo es una decisión de política, dice, por esto el desempleo puede verse como la consecuencia de no optar por el pleno empleo. Es que suena tan sencillo, ¿verdad? Es que es sencillo. Es que es sencillo. Y él mismo dice, ¿verdad? Mira, este es un asunto en que la sencillez puede matar el deseo o el interés de entender cómo es la cosa, ¿verdad? Es que es sencillo, ¿verdad? Hablamos de Lerner, no hablamos mucho de las finanzas funcionales, pero Lerner dice que un gobierno puede gastar lo que quiera. ¿Por qué? Porque puede imprimir el dinero necesario para hacerlo. Eso no significa que va a ser un loco, por supuesto, ¿verdad? No, todo tiene sus límites, ¿no? Todo tiene sus umbrales, ¿verdad? Dentro de los que se puede manejar. Un gobierno puede hacerlo perfectamente, ¿verdad? No, pues sí, pero es que necesita ingresos tributarios para poder financiar su gasto. No, no es cierto, dice Lerner, ¿verdad? No es cierto. No es cierto que necesite ingresos tributarios para financiar su gasto. Para su gasto lo que necesita es imprimir dinero, puede hacerlo. Para eso es el gobierno y solo él puede emitir dinero. Es su facultad, es su don, es su privilegio, ¿verdad? Pero no se trata de privilegiar a un gobierno solamente porque es el gobierno, no, espera que el gobierno actúe racionalmente, ¿no? Y entonces que imprime el dinero que necesite para que en términos de los límites que presenta el sistema económico busque la realización del pleno empleo. Entonces, dice acá, ¿verdad? ¿Por qué no hay pleno empleo entonces? La razón pudiera ser que conforme lo sostiene la política macroeconómica convencional, el Fondo Monetario, ¿verdad? El pleno empleo conlleva la inflación y la depreciación de la moneda, lo que puede llevar a su vez a efectos sociales, económicos y políticos no deseados. No, dice, es que mire, si usted baja el desempleo por debajo de la NAIRU, ¿recuerdan la NAIRU, verdad? Si usted lo lleva a un nivel por debajo de la NAIRU, entonces lo que vamos a tener es inflación, porque usted va a estar gastando más y el tipo de cambio se va a depreciar, se va a devaluar. Y si el tipo de cambio se devalúa, esto es un desastre. No es cierto eso. Muchos países incluyen en sus políticas macroeconómicas una política macroeconómica fundamental. ¿Cuál? Una política cambiaria activa, por la cual están depreciando constantemente su tipo de cambio de manera de mantener la competitividad de sus exportaciones. Eso lo hacen hasta los Estados Unidos, lo hace China, lo hace Japón, lo hace Alemania. Tal vez platiquemos un poco de eso más adelante. Bien, entonces con un tipo de cambio flexible, dice Ray, el gobierno no promete redimir su moneda. No, sí, ahí dice que equivale a 35 onzas oro, ¿verdad? No, ¿cómo es el asunto? No sé cuántas onzas de oro, ¿verdad? El dólar, ¿verdad? Pero si alguien llega a la Reserva Federal y diciendo, mire, deme el oro que puedo comprar con este dólar, ¿verdad? Lo que le va a regresar es otro dólar, ¿verdad? No hay esa cosa. El gobierno no promete redimir su moneda a un tipo de cambio fijo, de modo que no tiene que preocuparse por un déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos. En particular, no tiene que pensar en tratar de reducir las importaciones. Solamente asegurarse que el tipo de cambio va a ser flexible y que va a evolucionar de tal manera que se logre un equilibrio más o menos equilibrado, déjeme redundar, ¿verdad?, en la balanza de pagos.
Para lograr esto, dice, solo tiene que dejar flotar la moneda. Y si algunos puestos de trabajo se pierden por las importaciones, solo tiene que recurrir a la política fiscal, como se ha explicado, ya sea para crear otros empleos directamente o por medio de estimular la demanda agregada hasta lograr el pleno empleo de nuevo, ¿verdad? Vaya, suena sencillo y créame, realmente sencillo. Lo es, ¿verdad? Estos autores siempre previenen contra las preconcepciones. Una preconcepción es la siguiente. ¿Cuánto dice usted que va a aumentar el déficit fiscal? Va a aumentar 3 puntos del PIB. ¡Qué barbaridad! Puede decir, esa es una preconcepción. Uno de los principios de las finanzas funcionales dice que el ejercicio de la política fiscal tiene que juzgarse no por las acciones que necesariamente se van a tomar, sino por sus resultados. ¿El resultado fue pleno empleo? Sí, entonces dejémonos ir. Vaya, siempre que la cosa no se dispare. Puede significar tal vez un déficit fiscal, póngale usted el 10% del PIB. Pero si el sistema se mantiene estable, ¿cuál es el problema? Puede ser que la inflación se vaya al 15%, quizás 20%. Pero si el sistema se mantiene estable, con un 20% de inflación, a través del tiempo, ¿verdad? No hay ningún problema, sigamos así. No hay ningún problema. Entonces, es cuestión de manejar los umbrales, ¿verdad? Los márgenes de maniobra, los espacios de política que tiene a su mano el formulador de política, ¿verdad? Para ver cómo va a manipular su sistema de tal manera de obtener este resultado. En el caso del tipo de cambio, el gobierno puede utilizar las políticas fiscales y monetarias para alcanzar una meta cambiaria, pero si el régimen cambiario es flotante, puede preferir alcanzar el pleno empleo y la estabilidad de precios. Las dos cosas, mire, porque lo otro también es importante, la estabilidad de precios, pero no tanto como el empleo, ¿verdad? No tanto como el... Se escoge hacerla primero, la situación sería una en la que subordina las políticas fiscales y monetarias a la política cambiaria. Y no necesita hacerlo. En otras palabras, si desea priorizar el manejo cambiario a partir de la fiscal y monetaria, puede comprometer el logro del más importante objetivo, que es pleno empleo. De ahí la importancia de un régimen flotante. Saque usted sus conclusiones para la situación que tenemos, ¿verdad? Con dolarización. El EUI, el pensamiento económico contemporáneo sobre el viraje del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que queremos platicar aquí? Que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que se ha equivocado en muchas cosas. Así de sencillo. Aquí tengo algunos documentos que muestran eso. Si usted quiere ver alguno de ellos, con todo gusto se lo enseño, ¿verdad? Incluso el Fondo Monetario ha hecho estudios para tratar de perfilar o precisar lo mejor posible los costos del desempleo. Antes no se preocupaban por esas cosas, ahora sí. Y se preocupan por el crecimiento inclusivo también. Algunos trabajos que se han hecho para El Salvador por parte del Fondo Monetario tienen entre sus títulos, ¿verdad?, el término de crecimiento inclusivo para El Salvador. El Fondo Monetario ya se preocupa por estas cosas. Lastimosamente, muchas veces no pasa más allá de solo preocuparse. Lo importante sería pasar a las acciones, a los hechos. En Europa, por ejemplo, al estar examinando el problema del desempleo, el Fondo Monetario Internacional ha hecho énfasis en las reformas de los mercados laborales. Revisar los subsidios de empleo, revisar ¿cómo se llama? El seguro del desempleo, revisar ese tipo de cosas. Y dicen, ¿verdad? No, mire, bajemos esas prestaciones, ¿verdad?, para abaratar el costo del empleo, y así las empresas van a emplear a más gente. De tal forma que ellos aumentan el empleo por medio de bajar el precio del trabajo, ¿verdad? Eso ha demostrado ser un error, ¿verdad? Y el Fondo Monetario lo reconoce por ahí, en varias publicaciones. Es decir, lo que se sostiene es que el desempleo en Europa no es un resultado de los niveles salariales en la actualidad, ni las prestaciones de seguridad social, etcétera, que están asociadas a los puestos de trabajo, sino más bien a una deficiencia en la demanda efectiva, demanda de bienes y servicios. Recuerden la idea que hemos estado manejando desde el principio, ¿verdad? Bien, entonces, el Fondo Monetario en la actualidad reconoce incluso que en muchos casos, en las décadas anteriores, se ha equivocado con su insistencia en la condicionalidad famosa del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En Grecia, por ejemplo, han hecho, bueno, para algunos observadores han causado una serie de destrozos, ¿verdad? Es decir, efectos desastrosos, porque le dijeron a Grecia que tenía que entrar en la austeridad fiscal, reducir los montos de las pensiones, reducir una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces Grecia se ha visto, como todos ustedes saben, en un proceso increíble, ¿verdad?
Pero bien, antes de llegar a ese punto, solamente mencionar de pasada estas cosas, ¿verdad? El crecimiento inclusivo está muy estrechamente ligado al empleador de última instancia, porque resulta que todas las políticas que se incluyen en el crecimiento inclusivo, ¿verdad? En general son consistentes con esta figura. Y esta figura, el empleador de última instancia, si bien resuelve el problema del desempleo en un país, cuando se lleva a cabo en todos los términos necesarios, no resuelve el problema del crecimiento y del desarrollo. Eso es harina de otro costal, ¿verdad? Por esa razón, el empleador de última instancia tiene que estar acompañado por un conjunto de políticas económicas que lo apoyen y que lo hagan sostenible en el tiempo. La verdadera solución al problema del desempleo, recuerde usted, es un crecimiento económico que va creciendo a una tasa más acelerada que la tasa a la que crece la población económicamente activa, ¿verdad? Porque solamente de esa forma los salarios se van a ver, o sea que es un problema de productividad, ¿verdad? La productividad tiene que aumentar y entonces los salarios tienen que ir subiendo. A medida que vayan subiendo, la gente va invirtiendo en capital humano y va satisfaciendo sus necesidades, etcétera, ¿verdad? El crecimiento inclusivo ha sido objeto de deliberaciones por una serie de entidades, pero no me voy a detener aquí. Solamente así, quizás rapidito. El crecimiento inclusivo, según el Banco Mundial, es uno que se ha desarrollado a partir de una metodología que se llama diagnóstico del crecimiento de Roderick, Hausman y Velasco, ¿verdad? Es una metodología que se aplica, aquí en El Salvador se ha aplicado, ¿verdad? Pero ha sido objeto de muchas críticas, ¿verdad? Porque se concentra en una serie de cosas que no son las importantes, por lo menos desde la nueva perspectiva del empleo y el crecimiento inclusivo. De tal manera que estas señoras, Yanchovichina y Lundström, en un estudio del año 2009, pero tienen varios, creo que hay uno del 2016, extienden la metodología del diagnóstico del crecimiento de Hausman, Roderick y Velasco para introducirle criterios que tienen que ver más con el crecimiento inclusivo que con el simple aumento de la producción. Es decir, la MDC se concentra básicamente en el crecimiento económico, pero Yanchovichina y Lundström hacen ver que tiene que incluirse la figura del empleo, que tiene que incluirse la figura de la desigualdad, ¿verdad? Y otras cosas por ahí, ¿verdad? De tal manera que la amplían y la hacen más aplicable en términos de un mayor crecimiento y, en términos de más empleo y de crecimiento. La CEPAL es un ente que ha liderado todo lo que tiene que ver con el crecimiento inclusivo, ¿verdad? Ahora, la experiencia con el empleador de última instancia, mire, la experiencia es vastísima, realmente. Es lástima que no podemos hablar. De todas formas, yo no me acuerdo de todos los detalles, ¿verdad? Pero hemos platicado un poco de el New Deal, ¿verdad? El Plan Jefes en Argentina, que es uno que es emblemático, ¿verdad? En el caso del empleador de última instancia, así como los de India, los programas EGS y NREGA en la India. Este es un programa que, si no recuerdo mal, viene desde por allá de los años 60, ¿verdad? El Plan Jefes, este es mucho más reciente, vino en ocasión, parece que se le dio marcha a raíz de la quiebra de la Junta, ¿cómo se llama? El Currency Board, Junta Monetaria, ya no me acuerdo cómo se llama, que sostenía un tipo de cambio fijo, estrictamente fijo. Cuando el régimen cambiario quebró, ¿verdad? Entonces se echó a andar el Plan Jefe porque el desempleo fue tremendo, ¿verdad? Otras experiencias, Francia, Grecia, etcétera. Mire, todos los países, Australia, Suecia, Canadá, Estados Unidos, todos han implementado de una manera u otra, en una versión u otra, en una modalidad u otra, un empleador de última instancia. La aceptación del crecimiento inclusivo y el EUI es cada vez mayor. Los vínculos entre un EUI y el crecimiento inclusivo, ya he explicado un poco esa cuestión, estas cosas se traslapan un poco. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en estos términos? Mire, en general, el gobierno, las acciones de política económica del gobierno en la actualidad son bastante consistentes con todas estas ideas que hemos mencionado del crecimiento inclusivo. Incluso en relación con el problema del desempleo, está el PQD, ya no me acuerdo qué es el PQD, el Plan Quinquenal de Desarrollo, ¿verdad? ¿Verdad? Plan Quinquenal de Desarrollo y el EUI. Hay cierta consistencia porque existe un programa de Jóvenes con Todo, creo que se llama, que tiene varias características del empleador de última instancia. El problema es que
programa incipiente en relación con todo lo que significa la puesta en práctica de un empleador de última instancia. Eso es lo único que podemos señalar en ese sentido. Bien, ¿cuáles son los cálculos para El Salvador? Cálculos para El Salvador son los siguientes. Tenemos un PIB para el año que, ya no me acuerdo, mire que no lo puse aquí, creo que es el 2013, ¿verdad? Un PIB de 20, la poca costumbre, ¿verdad? Vaya, de 24.000 millones. Son precios de 2000, este es el PIB nominal de 2013, ¿verdad? Una población económicamente activa de 2.800.000. Una población económicamente activa ocupada de 2.600. Quiere decir que los desocupados quiere decir que la productividad de los ocupados se obtiene dividiendo el PIB entre el número de ocupados. Entonces la productividad por ocupado es 9.260, ¿verdad? Y esta es la población económicamente activa desocupada. ¿Cuál es el costo de esta población económicamente desocupada? El costo lo atribuimos simplemente a la productividad multiplicada por esto y nos da un costo de 265.649. Esto sería millones, ¿verdad? Millones de dólares del año 2013. Entonces, el costo, la población económicamente activa y desocupada son 265.000 personas. El costo es 4 por 5, ¿verdad? La productividad multiplicada por los desocupados nos da 1.534 millones de dólares. Ese es el costo de la desocupación, el costo social del desempleo en el país, medido de la manera más gruesa que usted se puede imaginar, ¿verdad? Simplemente calculamos la productividad por ocupado y eso lo asociamos con los desocupados y eso nos da el costo en términos del PIB. ¿Qué porcentaje es ese? El porcentaje es de un 6.3%. Pero esto no es el costo, esto no es el verdadero costo. Le decía que el Fondo Monetario ha elaborado sobre estas cosas, el costo humano de la recesión, ¿verdad? Y elabora sobre el costo en varias categorías, incluso psicológicas, ¿verdad? Porque el impacto del desempleo a nivel del individuo es desastroso, ¿verdad? El estigma que tiene el desempleo y luego la pérdida de dignidad de la persona que está asociado a ese problema, ¿verdad? Es una cantidad de cosas. Y el Fondo Monetario ha escrito sobre esas cosas, ¿verdad? Lo que muestra de nuevo lo que mencionamos es ese viraje del que estamos platicando. Bien, este es un costo de un 6.3%, ¿verdad? Pero hay otra manera en que podemos calcular ese costo, ¿verdad? Y esto es a través del parámetro conocido como el coeficiente de Occam. Otra vez, el PIB es de 24.000 millones y el desempleo es la tasa de desempleo, digamos, es 5.9% de la población económicamente activa. Un 6%, digamos, ¿verdad? Está desocupado. Entonces, resulta que por cada porcentaje de desocupación que se elimine, el Producto Interno Bruto aumenta en cuatro veces ese punto que se reduzca el desempleo. Esa es la ley de Occam. La ley de Occam lo que hace es relacionar el crecimiento de la economía con el desempleo y establece un coeficiente por el cual se mide el grado al que una reducción de un punto porcentual en la tasa de desempleo redunda en un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí dice que el coeficiente de Occam para el país es de 4. Es un coeficiente elevado. Para Estados Unidos se calculó que era un 2.3% allá cuando Occam llevó a cabo su trabajo para los Estados Unidos. Entonces, eso significa que 4 por 6, 24, ¿verdad? Pero como no es 6, sino que es 5.9, entonces aquí es un poco menos de 24, 23.6. El aumento del PIB en millones de dólares sería 5.740. Este es el costo del desempleo. Cuando lo medimos a partir de este esquema de Occam, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto cuesta el EUI? Este es el costo del desempleo en el país y esto es lo que cuesta el EUI. Miren, no tenemos tiempo para elaborar sobre estas cosas, ¿verdad? Ya me sacaron un rótulo ahí atrás, ¿verdad? Entonces, el costo del EUI en estas dos vertientes, ¿verdad? Anda por 577 millones en este caso y 1.193 millones en este otro caso.
Estos son los porcentajes respecto del PIB, que están muy por debajo del verdadero costo de la desocupación. Este es el costo del empleador de última instancia y este es el costo de la desocupación, muy por debajo. Y créanme que aquí no hemos tomado en cuenta una cantidad de cosas que deberían de incluirse. Aquí no se han utilizado los multiplicadores del empleo y todo ese tipo de cosas que son usuales en el manejo de una matriz de sumo producto, ¿verdad? Pero se puede hacer. Yo no lo hice porque no se necesita hacer uso de esa parafernalia de cosas para mostrar la utilidad y el costo-beneficio de esta cosa. Es que eso es inmediato en todos los países, ¿verdad? Se hacen este tipo de cálculos mucho más sofisticados que los que yo he hecho. Y yo para hacer esto lo que he hecho es seguir lo que hace Kabul para Arabia Saudita, el mismo método. Y estos son los resultados. Vale. Conclusiones. Bueno, necesitamos un empleador de última instancia, ¿verdad? Y hay que recordar que la inversión en educación en este país está cada vez menor, ¿verdad? Entonces, se está invirtiendo en capital humano, pero mucho de ese capital, recuerde usted, ¿verdad? Cuando ya se concretiza, es decir, cuando ya se materializa, ¿verdad? Ya la persona está formada, ¿verdad? Lo que hace es irse al extranjero o irse a la delincuencia. En ambos casos, el impacto es negativo para la economía. Si se va a la delincuencia es obviamente negativo. Y si se va para el extranjero, eso significa que El Salvador está financiando la formación de capital humano, no de El Salvador, sino de los países a los que se va esta gente, ¿verdad? No es complicado entender eso. ¿Y qué pasa con la política cambiaria y empleo? Bueno, hay un conjunto de políticas que tienen que acompañar la implementación de un EUI, de un empleador de última instancia. Entre esas políticas figura prominentemente la política cambiaria. ¿Por qué razón? La política cambiaria tiene que ser una de régimen de tipo de cambio flexible. No puede ser fijo. Recuerde la cruz dorada de la que hablaba Minsky. Es un régimen antipobre, ¿verdad? El pro pobre es un régimen de tipo de cambio flexible. En el país no tenemos eso, entonces ese sería un primer problema a considerar antes de meterse a lo otro, ¿verdad? Y finalmente tenemos el crecimiento inclusivo y el EUI. Cuando usted lee la literatura sobre el crecimiento inclusivo y usted busca la política macroeconómica necesaria para montarlo, usted encuentra dos políticas principales que son la cambiaria y la industrial. La industrial relativa a identificar aquellos sectores que tienen mayor productividad y que tienen mayor posibilidad de desarrollo para incentivar todavía más su desarrollo, ¿verdad? Y la política cambiaria es la que tiene que ver con mantener un tipo de cambio que se está depreciando constantemente para mantener la competitividad de las exportaciones. Si usted implementa una de ellas pero la otra no, no está haciendo nada. Tienen que implementarse las dos al mismo tiempo para asegurar que el crecimiento se va a lograr de una manera sostenible. Este es básicamente lo que teníamos que contarles a ustedes y creo que me acabé más que lo debido el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo me llevé? Yo creo que le preguntas en unos 10 minutos. Bye. Gracias. Bueno, siempre hacemos un tiempo de preguntas y respuestas, así que si la tienen, por favor levante su mano para... Ya le llevan su micrófono ahí. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta va dirigida hacia los ejemplos que mencionó de los programas de empleo, ¿cuál ha sido el desempeño en países pequeños, digamos, en economías pequeñas? Porque, por ejemplo, en el caso de India o Argentina, me imagino que los recursos disponibles son más altos. Y también, por ejemplo, cómo se podría vender aquí la idea de que este empleo muchas veces no va a producir productos de calidad. Por ejemplo, que ese era, me parece, un caso en India, de que se criticaba el hecho de que las obras realizadas muchas veces no tenían una calidad y por lo tanto afectaba, digamos, porque en sí el objetivo es dar el empleo, pero ¿cómo se vende esa idea, digamos, a los políticos o a la población que, digamos, que dice, nosotros somos los que financiamos eso? Gracias. Gracias. Se oye, licenciado, sí, se oye, sí. Vaya. Esto está más relacionado con el financiamiento del programa.
¿verdad? Y también con los resultados que entrega. Mire, aquí tengo un documento en donde se propone una de estas cosas para Grecia. Esto es del año 2016. Y uno de los problemas que más deben atenderse al montar un programa de esta naturaleza es la corrupción, ¿verdad? Porque eso de estar manejando plata siempre es un problema. Y como aquí se va a manejar una cantidad de dinero. Entonces aquí se menciona todo un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar que la figura funcione. Por un lado, ¿verdad? Alguien me decía, no, mira, tu esquema está bonito, pero acuérdate que aquí hay corrupción, ¿verdad? Alguien me decía, pues sí, pero es que la cosa no hay que hacerla media, o se hace bien o mejor no se hace. Entonces hay que tomar una serie de precauciones para prevenir ese problema, digamos. La corrupción fue un problema en India también y en Argentina con el programa Jefes, ¿verdad? También ha sido un problema, pero entiendo que se han logrado manejar. Es decir, no vamos a eliminar completamente el problema, pero se puede minimizar. Eso por un lado. Y en cuanto al financiamiento, yo le puedo contar cómo es que se estaba financiando la cuestión para Grecia. El estudio dice esto, mire. El fondeo del programa puede asegurarse a través de una variedad de medios alternativos, incluyendo la creación de un fondo para el empleo de la Unión Europea. Y es que Grecia tiene una cantidad de dificultades y problemas parecidos a los nuestros, en particular la imposibilidad de alterar su régimen cambiario. ¿Por qué? Porque forma parte de una unión monetaria y no puede modificar el tipo de cambio del euro, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Eso solamente sucede a partir de la flotación que permite el Banco Central Europeo. Pero Grecia, como país miembro, no puede alterar esa cuestión, de tal manera que tiene prohibido aferrarse a un desarrollo exportador para superar sus problemas, igual que El Salvador. ¿Verdad? Igual que El Salvador. Entonces, vaya, tenemos eso. Pero luego sigue diciendo, un fondo para el empleo por parte de la Unión Europea. Es decir, lo mismo que estamos proponiendo aquí, solamente que allá a nivel europeo, a nivel de toda la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué no tener un fondo para el empleo en El Salvador? Por un lado. Por otro lado, sigue diciendo esto. También dice, ¿verdad? La suspensión de un año en el pago de intereses de la deuda soberana. Y la opción menos deseable, dice, ¿verdad? Es asegurarse que, es decir, podemos tener la cooperación internacional, recursos de la comunidad internacional, pero asegurarse que esos recursos se van a emplear de manera muy cuidadosa, porque muchas veces la ayuda financiera internacional, a partir de la cooperación internacional, lo que hace es apreciar los tipos de cambio y eso complica la situación, no la mejora. Los aprecia porque las economías muchas veces, y especialmente en un país como este, tienen una escasa capacidad para absorber, sin alterar los parámetros principales del sistema, para absorber la ayuda internacional. Por eso muchas veces viene un montón de dólares, ¿verdad? Y lo que hacen es aumentar los precios, aumentar la inflación, pero no la producción, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de la ayuda financiera internacional. Entonces hay que tener cuidado con eso, se puede fondear de esa manera. ¿Y sabe de qué otra manera se fundió el programa en la India? En la India el principal elemento para fondear este esquema fue el poner unos impuestos a los ingresos de todos los profesionales, ¿verdad? Fue el componente principal. Hubo otros, pero los profesionales, bueno, veámoslo por el lado de la solidaridad, ¿verdad? Entonces, a los profesionales se les montó un impuesto, ¿verdad? Para poder financiar la implementación del programa. Entonces, hay problemas, estas cosas, pues, somos humanos, ¿verdad? Cualquier figura humana, cualquier proyecto humano tiene. Pero bien, la cuestión es que empecemos a pensar en estas cosas y a pensar en esquemas que han funcionado bastante bien en otros lados. En otros lados pueden haber fracasado y todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos cuáles son los elementos del fracaso, ¿va? Para tratar de salvadoreñizarlo, ¿verdad? De tal manera que no vayamos a tener esos problemas, por un lado. Y por otro lado está esto, miren. Los gobiernos están dispuestos a gastar unas cantidades increíbles de dinero para rescatar los bancos. La misma actitud debería de existir para rescatar a los desempleados, ¿verdad? Hemos revisado algunos
esquemas que han funcionado bastante bien. El New Deal. Y funcionó bastante bien no porque había más plata de la necesaria para montar el programa. No, es que funcionó. Y ese ha sido el esquema que ha servido para inspirar todos los programas de provisión de puestos de trabajo. Recuerden, no se trata de entrenar a la gente, no. La cuestión es tomar al desempleado como está, con su capacidad productiva que puede haber disminuido con el tiempo, etcétera, ¿verdad? Como está, con lo que él puede hacer, ¿verdad? Y pagarle un salario básico. Esa es la noción. Claro, no todos van a acudir a este esquema, ¿verdad? Porque consideran que el pago es demasiado bajo. Bueno, pero esos son otros 100 pesos, como se dice. Lo que queremos es proporcionar el pleno empleo. Eso va a reducir la delincuencia, la migración, el subempleo, la marginalidad, etcétera, ¿verdad? Y además, en algunos casos, y en el caso de Grecia también, ¿verdad?, se ha visto la puesta en marcha de un esquema de esta naturaleza como un componente principal de todo un esquema de crecimiento económico, porque aquí no hemos, en los números que presentamos, no hemos incluido, digamos, los efectos secundarios. Estos son efectos de primera ronda, como se dice algunas veces al estar trabajando con insumos productos, ¿verdad? Pero vienen los efectos de segunda, tercera, etcétera, varias rondas, ¿verdad? Y entonces el empleo que crece indirectamente a raíz de estas cosas puede ser también muy sustancial, ¿verdad? De tal manera, y además se puede llevar por etapas. No vamos a montar un programa para dar empleo. ¿Cuántos dijimos que eran los desempleados? Como 260,000, ¿verdad? Vale. No es que de un solo se le va a dar empleo a todos los 260, no. En Grecia, por ejemplo, se propone un esquema en que se van atendiendo grupos particulares de desempleados. En primer lugar, los que tienen 4 años o más de estar desempleados. ¿Qué le parece? En segundo lugar, los que son jefes de familia y que en su familia nadie está trabajando. Esos también tienen prioridad. Después se va incluyendo los más jóvenes, etcétera. Entonces, vamos por etapas en esta cuestión. Bien, por cuestión de tiempo, vamos con la última pregunta. Sí, yo solo quería participar diciendo que este modelo que ha presentado el profesor fue implementado en El Salvador en 1981 a 1989. Es decir, que todas las políticas que he explicado se hicieron. Por ejemplo, se devaluó la moneda de 2.50 colón por dólar hasta 8, pero en una forma planificada en 10 años. Y se congeló los sueldos altos en la empresa privada y pública y se aumentaban los sueldos bajos para producir el crecimiento. Se logró pasar de un crecimiento económico negativo que era como de menos 10% a un crecimiento del 3%, es decir, se implementó. Y en la parte, por ejemplo, se usó también la estrategia de hacer migrar 500,000 jóvenes a Estados Unidos para aumentar la productividad de estos jóvenes y producir un dinero en lo que nosotros llamábamos los territorios sombra. Es decir, pasamos a los que ganaban 13 centavos de dólar por día en El Salvador a que ganaran $10 por hora en Estados Unidos, pero el dinero venía para El Salvador. Es decir, usamos lo que se llama la economía espacial, donde rompimos el concepto de territorio, pasando nuestra población a nuestros territorios sombra para darles los recursos que se necesitaba para aumentar la productividad. Así que me alegra ver esto y sería interesante tal vez presentarles los detalles de todas las políticas económicas, sociales y políticas que se usaron precisamente para aplicar este modelo para cambiar de una tasa de crecimiento negativo a una tasa de crecimiento positivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no recuerdo francamente esos detalles y me extraño un poco porque yo no era un bichito en los años 80. Ahora sí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. Pero no recuerdo la cuestión, ¿verdad? Tal vez me puede contar un poco más adelante. Bien, y con esta participación damos por finalizada esta conferencia. Agradecemos su presencia, pasen buenos días y les invitamos a un refrigerio. Gracias, licenciado, por su participación.